Hola, buenas noches y bienvenidos al canal España 1 de la Corporación de Noticias. Soy Jimena Navarrete y hoy es jueves 9 de febrero. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido a los líderes de la Unión Europea que proporcionen aviones de combate y armas para la guerra contra Rusia, en su segundo viaje al extranjero desde que comenzó la guerra. Tenemos que mejorar la dinámica de nuestra cooperación, tenemos que hacerlo más rápido que el agresor, dijo el presidente Zelensky. Anteriormente recibió una ovación de pie en el Parlamento Europeo en Bruselas. Varios líderes de la Unión Europea ya han subrayado que una decisión sobre los aviones de combate sería un movimiento colectivo. Bien, ahora pasemos al siguiente titular, ahora hablemos de información sobre política. La política, del griego, política, asuntos de las ciudades, es el conjunto de actividades que se asocian a la toma de decisiones en grupo u otras formas de relaciones de poder entre los individuos, como la distribución de recursos o el estatus. La rama de las ciencias sociales que estudia la política y el gobierno se denomina ciencia política. Puede usarse positivamente en el contexto de una solución política, que es comprometida y no violenta, o descriptivamente como el arte o la ciencia del gobierno. Pero también suele tener una connotación negativa. 2. El concepto se ha definido de varias maneras. Y los diferentes enfoques tienen puntos de vista fundamentalmente diferentes sobre si debe usarse de manera extensiva o limitada, empírica o normativa. Y sobre si el conflicto o la cooperación son más esenciales para él. En la política se despliegan una variedad de métodos, que incluyen la promoción de los propios puntos de vista políticos entre las personas, la negociación con otros sujetos políticos, la elaboración de leyes y el ejercicio de la fuerza interna y externa, incluida la guerra contra los adversarios. 3, 4, 5, 6, 7. La política se ejerce en una amplia gama de niveles sociales. Desde clanes y tribus de sociedades tradicionales, pasando por modernos gobiernos locales, empresas e instituciones hasta estados soberanos, hasta el nivel internacional. En los estados nacionales modernos, la gente a menudo forma partidos políticos para representar sus ideas. Los miembros de un partido a menudo acuerdan adoptar la misma posición sobre muchos temas y acuerdan apoyar los mismos cambios en la ley y los mismos líderes. Una elección suele ser una competencia entre diferentes partidos. Un sistema político es un marco que define métodos políticos aceptables dentro de una sociedad. La historia del pensamiento político se remonta a la antigüedad temprana, con obras fundamentales como la República de Platón, la Política de Aristóteles. Los manuscritos políticos de Confucio y Arthasastra de Chanakya. 8. La política inglesa tiene sus raíces en el nombre de la obra clásica de Aristóteles, Política, que introdujo el término griego política, asuntos de las ciudades. A mediados del siglo XV, la composición de Aristóteles se traduciría en inglés moderno temprano como politiques, sí. A. 9. Que se convertiría en política en inglés moderno. El singular politic atestiguado por primera vez en inglés en 1430, proviene del francés medio politique, en sí mismo tomado de politicus. 10. Una latinización del griego politikos, de polites, polites, ciudadano, y polis, ciudad. 11. Hay varias formas en que se ha conceptualizado el abordaje de la política. Adrian Leftwich tiene puntos de vista diferenciados de la política en función de cuán extensa o limitada sea su percepción de lo que se considera político. 18.
La visión extensiva considera que la política está presente en toda la esfera de las relaciones sociales humanas, mientras que la visión limitada la restringe a ciertos contextos. Por ejemplo, de una manera más restrictiva, la política puede verse principalmente como una cuestión de gobernanza. 19. Mientras que una perspectiva feminista podría argumentar que los sitios que tradicionalmente se han visto como apolíticos también deberían ser vistos como políticos. 20. Esta última posición se resume en el lema, lo personal es político, que cuestiona la distinción entre asuntos públicos y privados. La política también puede definirse por el uso del poder. Como ha argumentado Robert Adall. 21. Algunas perspectivas de la política la ven empíricamente como un ejercicio de poder, mientras que otras la ven como una función social con una base normativa. 22. Esta distinción ha sido llamada la diferencia entre el moralismo político y el realismo político. 23. Para los moralistas, la política está íntimamente ligada a la ética, y se encuentra en su extremo en el pensamiento utópico. 23. Por ejemplo, según Hannah Arendt, la visión de Aristóteles era que, ser político significaba que todo se decidía a través de palabras y persuasión y no a través de la violencia. 24. Mientras que según Bernard Crick, la política es la forma en que la libertad las sociedades son gobernadas. La política es política y otras formas de gobierno son otra cosa. 25. En contraste, para los realistas, representados por aquellos como Niccolò Machiavelli, Thomas Hobbes y Harold Laswell, la política se basa en el uso del poder, independientemente de los fines que se persigan. 26. 23. El agonismo argumenta que la política esencialmente se reduce al conflicto entre intereses en conflicto. El politólogo Elmer Schatzschneider argumentó que, en la raíz de toda política está el lenguaje universal del conflicto. 27. Mientras que para Carl Schmitt la esencia de la política es la distinción entre amigo y enemigo. 28. Esto contrasta directamente con las opiniones más cooperativas de la política de Aristóteles y Crick. Sin embargo, el politólogo irlandés Michael Laver proporciona una visión más mixta entre estos extremos, quien señaló que la política se trata de la combinación característica de conflicto y cooperación que se puede encontrar tan a menudo en las interacciones humanas. El conflicto puro es guerra. La cooperación pura es amor verdadero. La política es una mezcla de ambas. Bien, pasemos ahora al siguiente titular. Las Fuerzas Armadas Españolas son las encargadas de garantizar la soberanía e independencia del Reino de España, defender su integridad territorial y el orden constitucional, según las funciones que les encomienda la Constitución de España 1978. Están integrados por el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio, la Armada, la Guardia Real y la Unidad Militar de Emergencias, así como el denominado Cuerpo Común. Eso de los titulares del 9 de febrero es suficiente por hoy. Nuestros próximos titulares serán el 10 de febrero con Jorge Argentinas. Tienes tan poco tiempo, tantas cosas que hacer y tantas prisas siempre, que seguro que agradeces poder hacerlo todo tan rápido como puedas. Por eso en el Santander tenemos una app tan completa, para que puedas hacer todo tan fácil, desde el móvil. Santander en digital es Santander. Por ti, los primeros.